Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema quizá específico, pero muy revelador. Hablamos de la salud de las alpacas más chiquitas, las crías, allá en los Altos Andes peruanos, que se enfrentan a un enemigo, bueno, diminuto, pero bien persistente, los piojos. Para esto nos vamos a basar en un estudio súper reciente, publicado en 2025. Salió en Medical and Veterinary Entomology. Es un trabajo de Luis Antonio Gómez Puerta y su equipo. Y lo interesante es que se enfoca justo en eso, en las crías, animales de menos de 6 meses allá en el sur de Perú. Nuestro objetivo hoy es, bueno, desmenuzar un poco los hallazgos principales de esta investigación. ¿Qué tan grave es el problema? O sea, ¿qué encontraron realmente? ¿Qué piojos son los que andan ahí y qué factores influyen? Vamos a ver qué sale de esto. Claro, y es súper importante entender por qué esto no es solo una molestia, digamos, superficial. Los ectoparásitos, como los piojos, pueden afectar mucho la salud de los animales, especialmente los más jóvenes, ¿no? Su sistema inmune todavía está, digamos, en desarrollo, y esto puede llevar a retraso en el crecimiento, afectar la producción de fibra, su calidad, e incluso, ojo, los piojos chupadores, los anoplura, pueden causar anemia, y eso en una cría es algo serio. Exacto. El impacto puede ser fuerte. A ver, entremos entonces en cómo hicieron el estudio. Los investigadores revisaron 383 crías de alpaca, todas muy chiquitas, menos de 6 meses. El trabajo de campo fue en las provincias de Canchis y Espinar, allá en Cusco, Perú, y estamos hablando de zonas muy altas, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, y un detalle clave del contexto. El muestreo se hizo en marzo de 2024. Y esa fecha coincide con dos cosas importantes en los Andes. Primero, la temporada de aparición de las alpacas, cuando nacen las crías. Y segundo, la época de lluvias. Ambos factores, como veremos, son súper relevantes para los parásitos. De acuerdo. Y bueno, el primer resultado que realmente llama la atención es la prevalencia, la cantidad de piojos. A ver, agárrense con esta cifra. El 91.9% de las crías que examinaron tenían piojos, casi 9 de cada 10. Es un número altísimo. Prácticamente todas las crías de esa edad estaban infestadas. ¿Mm? Es una cifra que impacta, la verdad. Un 91.9% te dice que esto no es algo casual. En esas crías, en esa época y zona, tener piojos parece ser la norma, no la excepción. Y el estudio sugiere que es una mezcla de factores. Por un lado, las condiciones de la puna. El frío, la humedad por las lluvias, todo eso parece crear un microclima ideal en el vellón, en la lana de las alpacas, para que los piojos vivan y se reproduzcan. Y además del clima, está el manejo, ¿cierto? Exactamente. Los sistemas de crianza que se usan allá, que son extensivos, muchas veces implican que hay muchos animales juntos, especialmente en los corrales, los dormideros donde pasan la noche. Y claro, eso facilita muchísimo que los piojos pasen de un animal a otro, sobre todo de las madres a las crías recién nacidas. Es un contacto muy, muy cercano y constante. Entonces, no solo es que casi todas tenían piojos, sino que en muchos casos la infestación era fuerte. El estudio midió lo que llaman carga parasitaria, o sea, cuántos piojos había, y encontraron que un impresionante 82.7% de las crías que estaban infestadas tenían una carga considerada alta. Para que nos hagamos una idea, alta carga significaba encontrar más de 20 piojos adultos y ninfas en un área chiquita, apenas 10 centímetros cuadrados de piel y fibra. Generalmente miraban en el pecho. Imagínate cuántos habría en todo el cuerpo. Y no solo piojos moviéndose, también vieron muchísimos huevos, las liendres, pegadas fuertemente a la fibra. ¿Y dónde se acumulaban más estos bichitos? Principalmente en zonas como el cuello, las axilas, la ingle, entre las patas y también a lo largo del lomo. Son áreas que quizá les ofrecen mejor protección o mejores condiciones de temperatura, de humedad. Tiene lógica que las crías sean las más afectadas. Mencionaste antes su sistema inmune, que todavía no está maduro. Sí, y hay más cosas. Las crías dependen mucho de que la mamá las limpie, las acicale. Pero si la madre también tiene muchos piojos, o si la cría está súper infestada, ese cuidado de la madre ya no alcanza. Además, las crías no hacen lo que hacen los adultos. Los adultos se rascan mucho, usan revolcaderos, esas zonas de tierra seca donde se revuelcan para quitarse la picazón y quizás algunos parásitos. Las crías no tienen esas conductas tan desarrolladas. O sea, es una mezcla
de que son biológicamente más vulnerables y que están expuestas desde muy temprano. Sí, y de forma masiva, por el contacto con la madre y el resto en los dormideros. Como una tormenta perfecta para los piojos. Exactamente esa es la palabra. Lo fascinante y a la vez preocupante es ver cómo se junta todo, ¿no? La biología propia de la cría, las prácticas de manejo tradicionales, y crean este escenario de infestación altísima, justo en la etapa más delicada de la vida del animal. Bien, ya entendemos la magnitud del problema. Ahora, ¿qué piojos encontraron exactamente? ¿Era solo un tipo el responsable? Identificaron 3 especies diferentes. Y sí, hubo una que dominaba claramente el panorama. Se llama Microtoracichus prelongiceps. Este es un piojo chupador del suborden Anoplura, o sea, de los que chupan sangre. Y la prevalencia de esta especie fue del 91.9%, exactamente la misma que la prevalencia general. Básicamente, si una cría tenía piojos, era casi seguro que tenía esta especie. ¿Y las otras dos? Encontraron otra del mismo género, Microtoracius mazai, también chupador, Anoplura, pero mucho menos común, ¿eh? Presente en el 18.5% de las crías. Este piojo ya era conocido, digamos, por causar problemas económicos en alpacas adultas. Y la tercera especie fue Bovicola breviceps. Este es de otro grupo, los Malofaga. Son los piojos masticadores, que comen restos de piel, escamas, esas cosas. Ese lo encontraron en el 11.5% de las crías. O sea que la gran mayoría de las infestaciones tenían a Microtoracius prelongiceps, el que chupa sangre. Correcto. Y esa diferencia entre chupadores, Anoplura, y masticadores, Malofaga, es clave. Los chupadores, al alimentarse de sangre, pueden ser más dañinos. Causan irritación, estrés, debilitan al animal y lo que decíamos, anemia. Sobre todo si hay muchos, como parece ser el caso aquí en estas crías con cargas altas. Los masticadores, bueno, molestan, pueden dañar la fibra, pero en general se consideran menos graves para la salud general del animal. El estudio dice que incluso podían distinguir a simple vista las dos especies de Microtoracius. Sí, es un detalle más técnico quizás, pero los investigadores notaron diferencias en la forma. M. pralongiceps, el más común, dicen que es más grande, con la cabeza más ancha, mientras que M. matsai tiene la cabeza más estrecha y alargada. Esto ayuda a identificarlos bien en otros estudios, claro. Y encontraron crías con varios tipos de piojos a la vez, ¿no? Sí, las coinfestaciones eran bastante comunes. Vieron 72 crías, que es casi el 20% de las infectadas, que tenían las dos especies chupadoras juntas, Mecapralongiceps y Mexeina masayi. Y hubo 9 casos, poquitos, pero ahí estaban, donde las crías tenían las 3 especies. Imagínate. Curioso. ¿No encontraron combinaciones donde no estuviera el piojo principal? Exacto. Ese es un detalle interesante que reportan. No vieron ninguna cría que tuviera solo la combinación de M. massai y B. verbiceps. Siempre que había más de una especie, M. pralongiceps estaba metido ahí. Esto podría sugerir algo sobre cómo compiten o interactúan las especies, o quizás simplemente refleja que el piojo dominante es, bueno, muy dominante. O de su entorno se relacionaban con tener piojos. Analizaron cosas como el sexo del animal. Había un poquito más de machos, 56.4%. La raza, la mayoría eran huacaya, casi el 87%. La provincia de donde venían, canchis o espinar. Y el tamaño del rebaño. Y aquí es donde los resultados se ponen interesantes, porque nos dan pistas sobre qué factores pesan más. La conclusión principal de ese análisis fue muy específica. Solo encontraron una relación significativa, estadísticamente hablando. La infestación por la especie dominante, Microtoracius pralongiceps, fue bastante más alta en las crías de la provincia de Espinar. Ahí la prevalencia fue del 96.9% comparado con Canchis, que fue 89.3%. ¿Y para los otros piojos? ¿O las otras variables como sexo o raza? Nada significativo. Para las otras dos especies, M. massai y B. breviceps, no encontraron asociación con ninguna variable. Ni provincia, ni sexo, ni raza, ni tamaño del rebaño. Y tampoco encontraron que el sexo, la raza o el tamaño del rebaño influyeran en la prevalencia de M. pralongiceps. Eso es revelador, que la provincia sea el único factor asociado y solo para el piojo más común. ¿Qué nos dice eso? Pues sugiere algo importante.
Que para que la especie principal de piojo se propague y se establezca bien en estas crías, las condiciones locales a nivel de provincia parecen ser más determinantes que las características de la cría en sí, como si es macho o hembra o de qué raza es. Esas condiciones locales podrían ser diferencias sutiles en el clima, en cómo se maneja el ganado, quizás la genética de las alpacas de cada zona o hasta de los propios piojos. ¿Y que no haya asociación con sexo o raza es algo que se ve en otros estudios? Sí, los autores mencionan que esto va en línea con otros trabajos sobre piojos en distinto ganado. A menudo no se encuentran diferencias claras por sexo o raza, lo que refuerza la idea de que los factores del ambiente y del manejo podrían pesar más en cómo se distribuyen estos parásitos. Y claro, esto te deja con la pregunta obvia, ¿no? Que el estudio no responde, pero la deja ahí picando. ¿Cuáles son exactamente esas diferencias entre canchis y espinar que explican esa variación en M. praeloncips? Podría ser cómo pastorean, si usan antiparasitarios en los adultos y con qué frecuencia, cómo son los corrales. Falta investigar más a fondo esos factores locales. Muy bien. El panorama es infestación masiva, un piojo chupador dominante y parece que influenciado por factores locales. Frente a esto, ¿qué sugiere el estudio para controlar el problema? Bueno, dada la escala del problema, recordemos, más del 90% de prevalencia, cargas altas en la mayoría, la conclusión principal es clara. Hay una necesidad urgente de poner en marcha o mejorar los programas sanitarios preventivos. No sirve solo reaccionar cuando ves un animal muy mal. Hay que actuar antes. ¿Y enfocarse en algún momento en especial? Definitivamente. El estudio lo recalca. Hay que centrarse sobre todo alrededor de la época de aparición. Ese es el momento crítico. Las crías nacen sin defensas y su primer contacto es con la madre que, muy probablemente, también está infestada. Además, como bien dicen los investigadores, en esa época no se esquila ni a las crías ni a las madres. La esquila se hace en otra temporada. Así que el vellón largo y denso es un refugio perfecto para los piojos, y eso facilita la transmisión de madre a cría, que parece ser la vía principal para que se infesten tan temprano. Entonces la prevención en esa ventana de tiempo es fundamental. Totalmente. Y esto tiene que ir junto con mejorar las prácticas generales de manejo del ganado. El estudio menciona que se podrían usar ectoparasiticidas, o sea, fármacos contra estos parásitos externos. Hablan de productos más nuevos, como las isosazolinas, que tienen la ventaja de durar bastante tiempo. Eso podría ser muy útil en estos sistemas extensivos, donde tratar a los animales seguido es complicado. Pero no se trata solo de aplicar productos, ¿verdad? No, para nada. Y el estudio es prudente en eso. Insiste en que se necesita muchísima más investigación. Hay cosas importantes que no sabemos. Por ejemplo, cómo interactúan las distintas especies de piojos cuando están en el mismo animal. Hay que identificar bien qué factores locales y de manejo son los que realmente marcan la diferencia entre zonas o rebaños. Y un punto clave, que a veces se nos olvida, medir el impacto económico real. ¿A qué te refieres con impacto económico real? Si mueren más crías por esto, ¿cómo afecta la cantidad y la calidad de la fibra que van a producir después? Sin esos datos duros, económicos, es difícil convencer a los productores de que inviertan tiempo y dinero en controlar los piojos. Falta esa pieza para justificar bien las intervenciones a gran escala. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir los mensajes clave de este análisis. Primero, la dimensión del problema. La infestación por piojos en crías de alpaca en esta zona andina es, pues, extremadamente común. Afecta a la inmensa mayoría, más del 90%, y muchas veces de forma severa. No es algo menor. Segundo, hay un actor principal claro. El piojo chupador Microtoracius praelongipses. Él es el dominante absoluto. Aunque hay otros, este es el que marca la pauta. Tercero, parece que el lugar importa más que el individuo. La provincia influyó en la prevalencia del piojo principal, más que el sexo o la raza de la cría. Esto apunta a factores locales, ya sea ambientales o de manejo. Y cuarto, la propia vulnerabilidad de las crías, su sistema inmune, su dependencia de la madre, sumado a las prácticas de manejo en la aparición, el contacto cercano, la falta de esquila, crean el caldo de cultivo perfecto para esta infestación tan temprana y fuerte. Exactamente. Y como reflexión final, creo que este estudio es una llamada de atención muy seria sobre la importancia de cuidar la salud animal desde el principio. Proteger a estas crías tan vulnerables de una carga de parásitos tan alta no solo mejora su bienestar ahora mismo, probablemente también las hace más fuertes para enfrentar otros problemas después,
sean enfermedades o condiciones del clima más duras. Una infestación así de fuerte es un estrés enorme que puede dejar secuelas. Original, que mencionaba las amenazas de ectoparásitos con el clima cambiando. Aunque este estudio en particular no analizó directamente el cambio climático, sí nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo podrían los cambios que se esperan en el clima de zonas altas, como los Andes, temperatura, lluvias, eventos extremos, afectar a estos piojos y a su relación con las alpacas? ¿Podríamos ver infestaciones peores o quizás cambios en qué especie domina? Es una pregunta importante para el futuro, algo que habrá que seguir investigando.